pueden visualizar, es un abdomen bastante distendido, ¿no? En el caso de pacientes pequeños, ¿no? Parece como un globito inflado. Y bueno, muy aparte de eso, pueden tener o no un poco de circulación colateral, pero esto no quiere decir que tengan algún tipo de afección hepática, por si acaso, ¿ya? Como el abdomen está distendido, se ve un poquito lustroso, o bastante lustroso. Este video yo les he pasado, bueno, está recortado, pero yo les he pasado la versión completa. Lo ven, por favor, de manera individual. Me parece que están en inglés. Les recomiendo que puedan siempre tomar la precaución de que la literatura médica, la mejor literatura la van a encontrar en inglés, así que de todas maneras tienen que estudiar ese idioma, ¿no? Ay, un ratito. Mm, No quiero pasar el video. Ya, listo. Entonces, la enfermedad de Hirschsprung tiene una incidencia aproximada de 1 en 5.000 recién nacidos y es predominante en los varones con una relación de 4 a 1. Existe una incidencia familiar, pero es bastante, bueno, es un poco bajo, realmente 3 al 8%, pero de todas maneras es importante mencionarlo, ¿no? Es importante también ver que se puede asociar a ciertas anomalías congénitas, por ejemplo, tenemos el síndrome de Down, ¿no? Y tenemos otros síndromes que son bastante menos frecuentes, por eso es que les estoy presentando la lista. Y además, recuerden que esta patología se puede asociar a anomalías congénitas aisladas, como cardiopatías congénitas, malrotaciones intestinales, anomalías de las vías urinarias o del sistema nervioso central, ¿ya? El 80% de estos pacientes tienen afectado el recto y el sigmoides, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Recuerden también, o hay que saber, que existen factores genéticos que van a predisponer para esta enfermedad y que está asociado a algunos genes. Esta es una tablita, es para que lo tengan como referencia, ¿ya? Ahora, ¿a qué se debe esta enfermedad? Como ustedes saben, que han llevado en embriología, tenemos que dentro del desarrollo neuronal, ¿ya? Existen unas células, que son las células ganglionares, que van a formarse en la cresta neural, ¿no? La cual deriva del ectodermo. Entonces, estas células ganglionares son las responsables de realizar el peristaltismo intestinal. Entonces, desde la semana 7 hasta la 13, estas células están migrando desde la cresta neuronal hacia todo el intestino, de manera proximal hasta la parte más distal del intestino, ¿de acuerdo? Luego estas se van a ir madurando y etcétera, etcétera. Entonces, esta enfermedad ocurre porque existe una falta de migración de estas células. O mejor dicho, llegan a migrar, pero llega un momento en el cual se detiene la migración. Entonces, en el momento en que se detiene esta migración, es el momento en el cual hasta donde han migrado es donde el intestino se va a presentar de manera normal. Y a donde las células no han llegado a migrar, tenemos un intestino enfermo, ¿ya? Entonces aquí en estas láminas, ustedes ven, ¿no? La migración que se realiza de manera proximal a través, ¿no? Las células avanzan, ¿no? Van llenando todo el intestino de manera proximal hasta la parte más distal, que es el colon, ¿no? Hasta llegar al recto. ¿Bien? Entonces, esa es la forma en la cual van a migrar en ese sentido. Entonces, yo voy a tener que la enfermedad siempre me va a afectar la parte más distal, ¿no? Porque llega un momento en el que, por ejemplo, si se detiene a nivel del colon descendente, todo lo demás, esta zona que estoy señalando, ¿se ve la flecha de mi mouse? Por favor, me confirman. Creo que sí, ¿no? Sí, doctora, así se ve. Ya, sí se ve. Entonces,
Si, por ejemplo, las células ganglionales llegan a migrar hasta acá, de aquí para adelante no voy a tener células ganglionales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber que el paciente tiene enfermedad de Hirschsprung? Tengo que detectar la ausencia de estas células, ¿no? Bien, por ejemplo, si las células llegan a migrar hasta esta zona, ¿no? Terminando el sigmoides, voy a tener que habrá ausencia de células ganglionares en esta parte del recto, ¿de acuerdo? Bien, entonces es así de esta manera. De acuerdo al lugar donde lleguen a migrar las células, vamos a tener que, por ejemplo, si llegaran a migrar, como les dije hace un momento, hasta acá, el intestino se va a presentar de esta manera, con una zona de transición entre un intestino pequeño, estrecho, hipertónico, que este es el segmento patológico, y un segmento que está mayormente dilatado, porque aquí se acumulan contenido fecal, ¿no? Que ya no puede seguir avanzando por ausencia de peristaltismo, ¿no? Aquí es donde se acumula y por eso van a presentar las partes más cercanas a la zona de transición una dilatación marcada. Entonces, si se detiene la migración aquí, este es el segmento, el colon izquierdo, el que se está mayormente dilatado. Si se detiene a la altura del ángulo esplénico, será el transverso, lo que va a estar mayormente dilatado. A esto le llamamos, ¿no?, que la dilatación es preobstructiva. Y si, por ejemplo, está todo esto comprometido, la dilatación va a ser ya en el intestino delgado. ¿Ya? Es así. Entonces, como ya les mencioné, entonces la longitud va a estar afectada en diferentes partes. No todas las enfermedades de Hirschsprung son iguales. Tenemos que la mayor parte de la afección, por lo general, se va a dar felizmente en la parte más distal, que es la rectosigmoidea. Entonces vamos a tener segmentos de intestino enfermo que no son tan grandes en la mayor parte de los casos. ¿Ya? Es el 70% según esta bibliografía que les he colocado. Y es mucho menos frecuente la ganglionosis extendida, ¿no? Que es la que va más allá incluso del ciego. Entonces, por eso es que tiene una clasificación, ¿no?, respecto a la longitud afectada, que puede ser la ganglionosis rectosigmoidea, ¿no? O hasta el colon izquierdo, puede ser una ganglionosis total, que ya les mencioné, todo el colon afectado por la ganglionosis, ¿no? Se dilata el delgado, o una ganglionosis extendida que afecta parte del ilion incluso, o hasta el yeyuno. Son casos más severos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero que yo tengo que tener una sospecha clínica, ¿no? El paciente debe tener una clínica que ya vamos a ver cuál es. Luego vamos a hablar de lo que es la biopsia rectal y del colon por enema. La manometría también es un estudio útil, ¿no? Se menciona en mucha bibliografía. Lamentablemente no siempre podemos contar con este estudio a la mano, entonces, y además que su sensibilidad, su especificidad también varía. Es para nosotros, los cirujanos pediátricos, ¿no?, más útil la biopsia y también el colon por enema. Entonces, el paciente va a presentar una clínica de una obstrucción intestinal baja, en la cual ustedes tienen que hacer la diferencia de si se trata de un problema mecánico o un problema funcional. Por ejemplo, si es mecánico, si yo tuviera una atresia rectal, ¿no?, por ejemplo. Entonces, yo vería que el paciente no pasa de posiciones, ¿no? O nunca las pasa, ¿no? En una funcional también, en el caso del Hirschsprung no pasa, pero hay momentos en los cuales sí puede hacer deposiciones, ¿no? Entonces, no es tan definitivo como en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se hace la diferencia. Diagnóstico diferencial, tenemos varias causas, ¿no? Aquí les he presentado una pequeña lista. Entre ellas tiene la atresia que les mencioné, problemas de vólvulo o un síndrome de colon izquierdo pequeño, ilio meconial o tapón de meconio,
También pueden haber otras funcionales relacionadas a hipotiroidismo, hipercalcemia, prematuridad, sepsis, constipación idiopática y causas maternas, ¿no? Entonces, el espectro de la obstrucción va a ser una obstrucción funcional, que puede ser desde muy leve a una obstrucción severa. Una obstrucción aguda también puede ser crónica. También se puede presentar el paciente con un cuadro de perforación intestinal o de una colitis obstructiva proliferativa. Este es el abdomen del paciente. Bueno, en este caso es un lactante. Se ve bastante distendido, el abdomen lustroso, ¿no? Desde el sifoides hasta la sínfisis del pubis, yo voy a tener que es una distensión severa, ¿no? Y es uniforme, ¿no? Es simétrica. También tengo que examinar siempre el ano, ¿no? Como ya vamos a ver en otra teoría, se va a ver en un aspecto normal. Entonces, la sospecha clínica, yo voy a tener que en el periodo neonatal, lo principal es de que el paciente no va a tener un retraso en la eliminación del meconio. El meconio son las primeras heces del recién nacido que tienen un olor característico, perdón, un color característico, un color verde oscuro, ¿no? De consistencia ligosa. Ese es el meconio del recién nacido. Eh, y bueno, entonces va a haber un retraso en esta eliminación que va a ser mayor a 24 horas y el 90% de estos casos van a tener esto como antecedente. Luego van a ver la distensión que ya hemos visto en la fotografía y en los niños mayores vamos a encontrar antecedentes de constipación muy severos, retraso del crecimiento y una distensión abdominal muy marcada. Otros síntomas que ustedes van a poder encontrar son que el paciente ha tenido episodios de colitis, ¿no? Pacientes que en el interín de la constipación cursan con vómitos, la evacuación de las heces pues, con bastante dificultad. Y al examen físico, si le ponen una sondita en el recto, ya vamos a ver en una fotografía el signo de Blas, que consiste en la expulsión explosiva de gas y heces al examen rectal, ¿no? Es como cuando desinflan un globo y sale, ¿no? Un sonido muy fuerte, va a ser exactamente de la misma manera, ¿no? Solo que no solamente va a salir gas, sino que también va a salir heces. Puede ser tanto al tacto rectal como al uso del termómetro o a la colocación de una sonda. Va a ser el mismo resultado, esta expulsión explosiva del contenido fecaloideo. Entonces, ya tenemos la sospecha clínica con los síntomas que les he presentado, ¿no? Ya hemos confirmado que es permeable el ano recto, porque eso también se tiene que hacer, y vamos a ver un poquito más de eso luego. También debemos tratar la obstrucción con una sonda y con irrigaciones rectales, ¿no? O sea, con lavados, ¿ya? Eso también lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y el diagnóstico yo lo voy a establecer con una biopsia de recto. Como les había explicado, en estos casos el recto se va a ver siempre afectado independientemente de la zona de transición, que puede ser aquí o puede ser arriba, ¿no? Puede ser más allá. Independientemente de eso, yo tengo que ver que hay ausencia de células ganglionares en el recto, ¿no? Entonces, ¿en qué parte del recto debo hacer? En el canal, perdón, en el canal anal yo tengo que identificar una zona que debe estar entre 2 y 5 centímetros, ¿no? De la línea o del área pectínea, ¿no? Se dice o se habla más de un área pectínea, que tiene más, o zona pectínea, que es donde ustedes ven las criptas, ¿no? Es más o menos de 1 centímetro de extensión. Y más allá de eso es donde yo debo de tomar la biopsia. Porque esta área pectínea, eh, hay que saber también que es carente de células ganglionares. Entonces, si yo tomo una biopsia aquí, hasta en una persona normal,
podría decir que tiene enfermedad de Hirschsprung y eso no es así, ¿no? Si ustedes tienen en cuenta el concepto que les he mencionado, entonces van a saber que la biopsia fue mal tomada. Por eso es que hay que saber dónde tomar las biopsias rectales. ¿Cómo voy a tomar la biopsia? Acá tenemos un separador anal, ¿no? El cual tiene una especie de ganchos. Estos ganchos los vamos a ir colocando de manera secuencial alrededor de todo el ano y voy a profundizar los ganchos poco a poco hasta pasar la zona pectínea que les había mostrado previamente. Luego que paso esta zona pectínea, ¿no? Esta es una foto de una biopsia que hicimos hace unos meses. Acá tengo, por ejemplo, mi punto de seda negra. Voy a colocar 3 puntos, ¿ya? El primero va a ser pues a 3 centímetros del margen anal, ¿ya? Voy a colocar aquí el puntito, me sirve para traccionar. Tracciono esto, coloco el siguiente a 1 centímetro. Acá tengo el segundo punto. Nuevamente lo jalo para traccionar y coloco un tercer punto, ¿ya? Acá está muy chiquito, pero aquí está el otro punto, con esta pinza de Kelly, ¿ya ven? Entonces acá tengo el primero, acá tengo el segundo y acá tengo el tercero. Como ven aquí en el esquema, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, el segundo punto va a ser en el cual yo voy a tomar la biopsia. Aquí es donde se va a tomar la muestra. Y estos 2 puntos me van a servir para cerrar el defecto que yo he creado en el recto. ¿De acuerdo? La biopsia se hace de espesor total, o sea, tengo que llegar, de ser posible, a tomar parte, o sea, tomo mucosa, ¿no? Tomo la parte muscular y llego hasta el fondo, puede tomar incluso hasta la serosa. Entonces, esta es la profundidad que se debe dar, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular, llego hasta la serosa o adventicia. Todo esto, ¿no? Si yo me quedo aquí nomás, no voy a poder encontrar adecuadamente mi diagnóstico. Puedo fallar o el patólogo me puede responder que es una muestra insuficiente, ¿ya? Entonces tiene que ser así, de espesor total. Ya vamos a ver por qué, o aprovecho para mencionarles, recuerden que las células ganglionares pueden estar en el plexo de Meissner o en el plexo de Auerbach, ¿no? Entonces, estos plexos se encuentran en la parte submucosa y también en la parte, ¿no? Seromuscular. Entonces, si no llego a tomar la parte seromuscular, no voy a poder ver todos los plexos adecuadamente. Entonces, como les decía, la biopsia rectal va a detectar ¿qué cosa? La ausencia de células ganglionares en los plexos nerviosos de Meissner y Auerbach. Indirectamente se va a poder observar hipertrofia de los troncos nerviosos, ¿no? Y en condiciones normales, como les decía, no hay células ganglionares entre 5 milímetros y 1 centímetro por encima de la línea dentada, ¿no? Entonces, porque todo esto es la zona dentada, ¿ya? En la zona dentada no hay células ganglionares, ¿ya? Hay que tener cuidado porque no todos los patólogos están familiarizados con la lectura de esta enfermedad, ¿no? Entonces, a veces se requiere sí alguien con experiencia o formación en esto. Entonces, hay casos en los que se puede presentar pues falsos positivos, falsos negativos, y es por eso que existen marcadores histoquímicos que pueden ayudar con el diagnóstico. Por ejemplo, esto es una tinción con hematoxilina y eosina, no es con marcador histoquímico, ¿no? Y es por ejemplo, aquí, hacia este lado tenemos colon normal, ¿no? Es una biopsia transmural, esto de aquí. Perdón. ¿Ya? Y es una tinción de hematoxilina y eosina, esta es la que les estoy presentando. Con histoquímica
lo que vamos a ver, perdón, con hematocilina y eosina, seguimos. Aquí tienen a las células ganglionares, ¿no? Están dentro de este plexo, ¿ya? Tenemos que sí hay presencia de células ganglionares. Entonces, en esta muestra, ¿no es cierto? Podríamos decir que este paciente, a quien pertenece la muestra, no presenta enfermedad de Hirschsprung, ¿no? En el plexo puedo ver las células ganglionares. En cambio, aquí está el plexo y no veo ninguna célula ganglionar, ¿no? Ninguna de estas está presente acá. Y lo que sí ven es que hay hipertrofia de nervios. Establecen esto como un margen para poder tomarlo como referencia. Entonces, aquí en esta lámina también, ¿no? Indican, ¿no? Ausencia de células ganglionares y en esta parte de acá se ve con las flechitas que tiene algunos troncos nerviosos que están hipertrofiados. Ya, ahora sí la histoquímica, la acetilcolinesterasa, es un marcador que se utiliza, hay uno, de todas maneras sí se sigue utilizando, existen otros que también se utilizan, son un poquito mejor, pero en este caso, por ejemplo, decimos que la tinción de acetilcolinesterasa me va a dar estas imágenes de color marrón. En el caso del Hirschsprung, la acetilcolinesterasa va a estar incrementada y es por ello que ven ustedes estas zonas teñidas de color marrón en un paciente con enfermedad de Hirschsprung, en diferencia de un paciente con sin esta patología en la cual no se ve casi la tinción con este marcador, ¿no? Existen pequeñas zonas, pero son de aspecto normal. La calretinina también es otro marcador. Este es al contrario de la acetilcolinesterasa, ¿no? Cuando ustedes ven que en el colon normal, ¿no? Se va a ver que hay tinción de calretinina, eso es lo normal. Y en enfermedad de Hirschsprung no se va a ver ninguna tinción, porque la calretinina, ¿no? Se va a marcar en las células ganglionares. Por eso es que su presencia es como un indicativo claro de que existen células ganglionares. Este marcador es uno de los que más se utiliza y nos ayuda más con el diagnóstico actualmente. Acá les he puesto un pequeño algoritmo. Por cierto que las diapositivas le puedo pasar luego a su delegado para que no estén copiando, ¿ya? Eh, vamos a ir pasando, estas son un poco más complejas. Vamos a hablar del colon por enema. Ya, el colon por enema es un examen radiográfico, como ustedes pueden ver ustedes aquí, en el cual tenemos que inyectar sustancia de contraste y tomar placas de rayos X. ¿Para qué nos va a servir este examen? Como yo les mostré en los diagramas previos, la zona preobstructiva se va a dilatar y la zona enferma se va a encontrar de un calibre bastante disminuido, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver en este colon por enema esas imágenes en el colon. Además, me va a ayudar a mí a establecer más o menos cuál sería el límite o la extensión, mejor dicho, cuál sería la extensión de la enfermedad. Porque yo puedo tomar la biopsia recta y decir, ah, es un Hirschsprung, pero no voy a saber hasta dónde está comprometido el intestino, ¿no? Entonces, el colon por enema me va a ayudar a esto. Entonces, voy a detectar la extensión del segmento ganglionar, ¿no es cierto? La extensión, una zona donde se encuentra la zona de transición, porque es hasta este nivel que tengo que sacar el intestino. Y voy a determinar dónde empieza el segmento gangliónico, ¿no? Que sería esto de aquí. Y otro signo indirecto también de enfermedad de Hirschsprung es que al día siguiente yo les tomo una radiografía y ya debería de haber expulsado el contraste, pero en el caso de Hirschsprung existe una retención del contraste que va a durar más de 24 horas, ¿no?
Otra forma de determinar la extensión de la enfermedad, este es un paréntesis, no es del colon por enema, es hacer una cirugía en la cual yo voy a mapear el intestino. ¿Qué significa mapear? O sea, voy a tomar pequeñas muestras de intestino a diferentes niveles, ¿no? Que lógicamente tengo que rotular debidamente a qué altura lo estoy tomando, ¿no? Y después de ello, el patólogo, ¿no? Le va a hacer los exámenes que hemos visto previamente, las tinciones, para poder asegurar hasta qué nivel se encuentran las células ganglionares. Si, por ejemplo, el patólogo me dice que todas las veces que tomé en esta parte tienen células ganglionares, ¿no? Y que la muestra que tomé a este nivel ya no tiene células ganglionares, entonces yo voy a saber que el colon enfermo va a encontrarse, ¿no? Con seguridad a partir de esta muestra. Y es todo eso más todo lo que está abajo que debe salir negativo para células ganglionares, ¿no? No va a salir una parte positivo y por ahí negativo, o sea, no va a ser así. Todo va a salir negativo. Así es esta enfermedad. Ahora regresemos al enema contrastado. Entonces, el enema contrastado, estos son los pasos, ¿no? Que se hace. Se le pone una sondita, una sonda Foley, ¿no? En el ano. Y luego se introduce el contraste de manera suave, ¿no? Por el ano, de preferencia a gravedad, no a gravedad, porque esta técnica es para ver invaginación, ¿no? No, cuando uno pone la bolsa a gravedad, se tiene que, por eso le decía, inyectar lentamente, muy despacito. Y con un fluoroscopio, ¿no? Voy haciendo algunos disparos de rayos X y voy a ir visualizando cómo pasa el contraste, cómo se va dibujando el intestino, ¿ya? Es muy importante que el contraste se pase, como dice aquí, lentamente y se tomen proyecciones eh, inicialmente laterales, luego se pueden tomar frontales, ¿no? O anteroposteriores. Cuando ya se ve la zona dilatada del intestino, ya este estudio ahí termina, pues, ¿no? O sea, la idea es identificar, como han visto previamente, la zona de transición. Ya, entonces acá tenemos al paciente, se le pone la sonda y se le va tomando las imágenes, ¿no? Ahí lo ven. Entonces, lateral, las primeras vistas son laterales, ¿no? Justamente aquí ya se ve la zona de transición y el segmento dilatado. Entonces, aquí termina el estudio. Ya les había mostrado, creo, esta figura con los tipos de ganglionosis, cuando son segmentos ultracortos o cortos, o cuando comprometen hasta el colon izquierdo, ¿no? O total. Esas imágenes aprox son las que yo voy a ver aquí, solo que estos son anteroposteriores, perdón, laterales, ¿ya? Entonces, se introduce el contraste, vean cómo pasa, este segmento está de un calibre disminuido hasta que llega a la zona de transición y pasa ya al segmento dilatado, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ver en la enfermedad de Hirschsprung. Estas son otras tomas. Vean que aquí la dilatación es bastante marcada, ¿no? La dilatación es mayor mientras más tiempo el paciente esté con la enfermedad sin tratarse, ¿no? Por ejemplo, en un recién nacido no es frecuente ver semejante dilatación, ¿no? Esta dilatación se crea ya después con el transcurso de los meses. La manometría, como les dije en las diapositivas previas, es un estudio que también se puede utilizar, ¿ya? Eh, pero también su sensibilidad y especificidad a veces no ayuda mucho y no hay muchos especialistas que puedan hacer manometría para descartar enfermedad de Hirschsprung. Pero si se tuviera a la mano, lo que se tiene que ver, se fundamenta esto en el reflejo anal inhibitorio, ¿no? O sea, el momento en el cual, esto es un balón que se coloca en el recto,
¿ya? Como ven ustedes, es una representación de lo que ocurriría cuando pasan las deposiciones al recto, ¿no? Las cuales dilatan el recto. Cuando ocurre esta distensión a nivel rectal, las paredes del recto captan esta señal y los nervios, ¿no? Acá tenemos una zona bastante inervada, hacen que se produzca un reflejo anal inhibitorio. ¿Qué significa? Aquí tenemos el esfínter anal, ¿no? El esfínter anal normalmente está cerrado, ¿no? Está contraído. Entonces lo que hace es que este esfínter anal se relaje para que pueda permitir el paso de las deposiciones. Entonces, en este caso, esta relajación no va a ocurrir, ¿no? Por la presencia, por la ausencia, perdón, de células ganglionares, este reflejo anal inhibitorio va a estar ausente. ¿Ya? En eso se fundamenta la manometría. Bien, entonces en cuanto al tratamiento, es importantísimo mencionar que lo principal antes de que el paciente se opere es tratarlo con una sonda rectal y con irrigaciones. Entonces acá tienen el esquema, ¿no? Paso la sonda rectal hasta llegar lo más que se pueda de arriba, donde vea que ya sale contenido. Cuando ya veo que ya sale contenido, ¿no? Es porque estoy en esta zona, en una zona dilatada del intestino, y entonces allí yo ya puedo evacuar y después irrigar con suero fisiológico, ¿no? Para poder limpiar toda la parte que está llena de material fecaloideo. Ya, bueno, esto ya hemos conversado, voy a avanzar un poquito. Ya, este es el signo de Blas que les decía previamente, ¿no? En un paciente en el cual se le pasó la sonda y salen deposiciones de esta característica, ¿no? Y son de gran cantidad, ¿no? Entonces, lo que se hace luego de esto es hacer irrigaciones con suero fisiológico, como les dije, ¿no? Para poder ayudarlos a aliviar la distensión abdominal que se produce. Entonces, el tratamiento también consiste en, bueno, en una parte del tratamiento, porque no todo el tiempo puede estar en ayuno, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales se requiere poner al paciente en ayuno, hidratarlo, ¿no? Porque lógicamente ellos también se deshidratan, eh, para evitar la proliferación bacteriana también se le tiene que colocar el tratamiento antibiótico, que puede ser profiláctico vía oral, ¿no? En su casa o endovenoso si está con una colitis hospitalizado, ¿no? Entonces, tengo un paciente con esta clínica, yo no le hice la biopsia rectal, entonces lo primero que se trata es el problema de la colitis, ¿no? Con enemas o irrigaciones rectales. Y ya después yo voy a hacer los estudios que necesite para el diagnóstico. Bien, este es un poco para enfatizar sonda rectal e irrigaciones. Vean ustedes la diferencia, a la izquierda es antes de la limpieza, a la derecha es después de la limpieza de colon, ¿no? Como hay una diferencia bastante marcada. Existen complicaciones inherentes a la enfermedad de Hirschsprung, sí, ¿no? La constipación, que ya lo hemos mencionado como síntoma, que es severa, moderada, severa. El hilio que se produce, ¿no? La infección o enterocolitis y el deterioro del crecimiento de estos niños. La enterocolitis, para remarcarles, es una complicación grave y tiene una alta mortalidad, ¿ya? Y compromete el estado general del paciente. Se infectan, ¿no? Por lo general, la flora que se encuentra es por Clostridium difficile. Entonces, ellos tienen que recibir metronidazol. Incluso algunos lo ponen en los enemas, pero de todas maneras como tratamiento endovenoso, ¿ya? Ahora, esta enterocolitis se puede presentar antes o después de la cirugía y en la anatomía patológica pueden ver
presencia de úlceras y abscesos. La enterocolitis me va a dar también fiebre, ¿no? Deposiciones líquidas, explosivas, fétidas, paciente con distensión abdominal, se deshidrata. O sea, estos pacientes tienen que hospitalizarse, ¿no? Em, la gran mayoría de las veces. Bueno, no vamos a ahondar mucho de eso, es más para algunos residentes. Tratamiento quirúrgico, ya. Vamos a ver entonces acerca del tratamiento quirúrgico. Como ustedes ya habrán podido darse cuenta, si tengo un segmento intestinal que no funciona, bueno, hasta el momento no podemos recuperar la funcionalidad de ese intestino como parte del tratamiento, pero sí lo que se hace o lo que se ha hecho es desarrollar técnicas quirúrgicas, las cuales contemplan, en primer lugar, la remoción del intestino, del segmento intestinal que está enfermo, o sea, agangliónico, ¿no? La remoción de ese segmento y luego se reconstruye el resto del intestino, bajando, ¿no? Descendiendo el intestino que está dilatado hacia la zona del recto, ¿no? Siempre como principio tener importante que se debe preservar el canal anal, donde está la zona pectínea, porque es la que me va a dar continencia. Y si no tengo cuidado, pues el paciente va a quedar incontinente, ¿no? Ese es algo fundamental que no debe olvidar también en cuanto a los principios de la técnica quirúrgica. Eh, es parte, ¿no? De lo que les digo, la preservación del mecanismo esfinteriano, evitando el estreñimiento o la incontinencia fecal, ¿no? Lo mismo que les he dicho. Bien, entonces hay diversas técnicas que se pueden realizar, ya, como es una enfermedad, que tiene una variedad de presentación clínica. Las técnicas han ido cambiando y se disponen de muchas alternativas para poder operar al paciente y estas van a ser utilizadas dependiendo de ciertos factores, ¿no? Por ejemplo, la altura del segmento ganglionar, la edad del niño, del grado de dilatación del intestino proximal a la zona ganglionar, de la presencia o no de colostomía, ¿no? Porque hay pacientes recién nacidos que se tienen que colostomizar debido al problema obstructivo funcional que presenta, ¿no? También va a variar dependiendo de la experiencia del cirujano, ¿no? Con la técnica quirúrgica. Entonces, últimamente las técnicas quirúrgicas en líneas generales tienden a ser mínimamente invasivas y es lo mismo que ha sucedido para el caso de la enfermedad de Hirschsprung. Tradicionalmente, esta enfermedad se trataba en 3 estadios, ¿no? Y bueno, y se puede seguir tratando y se sigue haciendo, ¿no? Los pacientes reciben como primer paso una colostomía, que les había mencionado hace un momento. Luego se les hace un descenso intestinal, ¿no? Que significa que ellos ya se les va a resecar la parte enferma y la parte que sí es funcional se va a anastomosar con la parte rectal remanente, ¿no? Y como tercera cirugía, ya una vez visto que la segunda cirugía ya salió exitosa, ¿no? Ya al paciente se le hace un cierre de la ostomía o colostomía, si fuera en el colon. Bueno, después también se vio que se podía hacer en 2 estadios, ¿no? Hacer la colostomía, bueno, esto es inevitable, ¿no? Y para algunos casos con colitis, por ejemplo. Y en segundo paso se le hace el descenso y anastomosis colorectal de la colostomía. O sea, se desarma toda la colostomía y se desciende todo hasta poder anastomosarlo con el recto. La segunda cirugía implica hacer estos dos al mismo tiempo, ¿ya? En este caso. Ahora, ¿cómo voy a disecar la parte distal del recto, no? Porque la parte distal del recto no está libre dentro de la cavidad abdominal. Ustedes saben que está en la pelvis, ¿no? Y es una zona que está ricamente vascularizada
vascularizada, lavada, y es justamente el motivo por el cual también hay variación en las técnicas, porque mientras más yo diseque alrededor del recto para poder sacarlo, son más las estructuras que van a quedar dañadas y por tanto la continencia se puede ver afectada, ¿no? Entonces, primeramente estuvo una de las técnicas que se desarrolló, era la de Swenson, que justamente hacía todo eso, ¿no? Hace una disección amplia para poder retirar todo el recto enfermo y luego desciende la parte sana y la anastomosa a la zona, al remanente, ¿no? Al remanente rectal del canal anal, el cual no debe ser tocado, ¿no? La parte más distal. Y bien, entonces esto sería la de Swenson, ¿no? La de Duhamel lo que hacía era resecar, ¿no? Por la parte de atrás del recto para no dañar toda esta inervación pélvica que tenemos eh, aquí. Y desciende el segmento sano por detrás del recto y le hace una anastomosis terminolateral, ¿no? Esta es la de Duhamel. El problema es que, bueno, se tiene que dejar un segmento aquí, ¿no? Un segmento agangliónico que puede dar después cierta morbilidad, ¿no? Ciertas complicaciones, porque queda a manera de reservorio, ¿no? De deposiciones aquí en esta zona y se puede dilatar también. Luego tenemos la de suave, que es la que diseca la mucosa, ¿ya? La mucosa del recto. Me deja por acá afuera la serosa, ¿ya? Hay un plano que se puede hacer entre la mucosa y la serosa. Entonces, retira toda la parte de la mucosa, lo deja así con su serosa, desciende el intestino sano y le hace una anastomosis, ¿no? Al nivel deseado. Esta es la técnica de suave. Entonces, todo lo que vamos a ver a continuación deriva más o menos de estos principios quirúrgicos que les he mencionado. Y van a variar, pueden darse de la siguiente manera, ¿no? Acá tenemos la de Swenson, Duhamel y Soave, que son las tres que les he mostrado, las principales, porque hay muchas más. Estas técnicas se pueden hacer de manera abierta, ¿no? Todas. Laparoscópico asistido, ¿no? Para la parte del descenso. Cuando yo quiera bajar el colon, la parte sana del intestino está dentro del abdomen, ¿no? Ya no está en la pelvis. Entonces, eso se puede descender laparoscópicamente, ¿no? Eh, Luego tenemos que algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la de Swenson o la de Soave se pueden hacer de manera transanal, ¿ya? Ahora, cada una de ellas, a su vez, se puede hacer en 2 pasos o en 3 pasos, como se he mencionado, pero a su vez cada una se puede hacer también de manera primaria. Hablamos de manera primaria cuando operamos al paciente sin colostomía y en una sola operación resolvemos todo el problema, ¿ya? Pero claro, lógicamente no todos los casos van a poder aplicar a esta posibilidad. Entonces aquí tengo un poco más de gráficos, pero no vamos a detallar mucho porque la idea es que comprendan básicamente el principio de la operación, ¿ya? Ya, entonces para remarcar un poco las diferencias, la de Swenson hace una amplia disección del recto, realiza una anastomosis término terminal, ¿no? Que es lo que está en rojo. La desventaja puede producir incontinencia urinaria, ¿no? Disfunción sexual. Es un poco controversial, ¿no? Pero también puede comprometer la sensibilidad en la parte, en la zona operatoria. Y bueno, tiene que dejar 1 centímetro de intestino aganglionar en la parte más distal en el riñón. La de suave, ¿no? Ya les estaba mencionando, diseca lo que es la submucosa, ¿no? Y la va traccionando hacia afuera durante la operación. Se tracciona con puntos de seda, como ven ustedes aquí.
Aquí ven que el cirujano ha puesto unos puntos, pero podemos utilizar mejor el retractor, el kit retractor que les mostré para la biopsia rectal, ¿no? Los ganchos reemplazan a estos puntos, se va traccionando la mucosa y esto de aquí que queda es la capa serosa muscular, ¿no? Entonces se saca todo esto, ¿no? Y cuando llegamos ya a la zona deseada, donde ya eh, habría presencia de células ganglionares, es donde tenemos que hacer el corte y la anastomosis, ¿ya? Aquí ven en el gráfico que está traccionándose el intestino, ¿no? La parte, a ver, ¿Mm? Esto está todo hacia adentro, ¿no? Acá ya se ha hecho una anastomosis. A ver, vamos a ver la técnica de SOAVE. Ya, es la que dice que en un plano intramural, o sea, dentro de la pared del recto, es donde se hace la disección. Y se hace la anastomosis coloanal término-terminal, igualmente que la de sueños. Bueno, de todas maneras queda una manga, la manga es esto, ¿no? Alrededor de la anastomosis, aquí, en esta técnica quirúrgica. Ahí es como queda dentro de cavidad el remanente del recto, ¿no? La técnica de Duhamel, les había mencionado que diseca de forma posterior al recto, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos creando el espacio retrorrectal, ¿no? Ya se ha hecho la resección y se ha dejado todo este muñón. Y es aquí donde va a hacerse la anastomosis, de preferencia con sutura mecánica, ¿no? Pero si no, también hay otras formas de poder hacerlo sin ella, ¿no? Sino que la sutura mecánica de verdad ayuda bastante en este caso, ya que es difícil colocar a mano puntos en esta zona, prácticamente imposible. Ya, bueno, entonces avanzamos esto para ver lo que es el descenso laparoscópico. Lo realizó Georgeson en Estados Unidos. Fue uno de los pioneros en esta técnica, ¿no? Él encuentra la parte sana, ¿no? Donde ya previamente con biopsia se ha determinado, o durante la cirugía también es algo que no les he mencionado hasta el momento. También existe la posibilidad de tomar biopsias por congelación, o sea que al momento de yo realizar la cirugía, ya eh, la que me va a extraer la parte enferma, yo puedo tomar muestras, ¿no? De tejido intestinal para determinar hasta dónde está enfermo el intestino, ya que estas muestras se van a procesar de una manera diferente y el patólogo me va a poder dar el resultado durante el mismo acto operatorio. No, ya no voy a tener que esperar días para el resultado. Entonces envían las muestras y conforme se va enviando, el patólogo va avisando si encuentra o no encuentra células ganglionares en el intestino, ¿no? Entonces acá se está desprendiendo, ¿no? La parte del colon descendente porque eso es lo que se va después a descender. Ujú. Esta es la parte del descenso transanal. Finalmente, esta es la imagen de cómo queda el anito por fuera. El tratamiento quirúrgico en un solo estadio es el descenso primario, como yo les dije. Uno de los pioneros en esto es el doctor La Torre Mondragón, que es un mexicano que actualmente trabaja en Estados Unidos. Entonces, él es uno de los pioneros en este tratamiento primario de la enfermedad de Hirschsprung. Ujú. Ya no vamos a descender, vamos a verlo un poco más con diagramas. Ven, este es el ano del paciente. Colocamos los ganchos retractores. Ya puedo ver mejor el canal anal, determinar sus partes, la línea pectínea o zona pectínea. Y entonces voy a avanzar y 1 centímetro por dentro de la línea o zona pectínea,
es donde yo voy a colocar múltiples puntos alrededor de seda negra, como ven aquí, y los voy a traccionar. Una vez que los tracciono con el electrobisturí, voy realizando un pequeño corte aquí, ¿no? Hasta encontrar el espesor adecuado que me permite ver el plano, un plano entre la mucosa y la parte seromuscular. Una vez que ya encontré el plano, con el electrobisturí voy disecando, voy haciendo hemostasia, hago disección Roma también con torundas, traccionando esta mucosa, que es la que eh, ven ustedes aquí, la que hemos estado traccionando acá, ¿no? Y se va haciendo esta disección porque es este segmento el que yo después voy a recortar, ¿no? Y lo que queda es la manga que ustedes veían en los diagramas previos, ¿no? Siempre con mucho cuidado porque eso fácilmente la mucosa se puede abrir o puedo perforar la serosa, ¿no? Este es bastante laborioso, esta fase. Finalmente, luego que yo ya llegué a la zona deseada, voy a ya recortar a ese nivel y por dentro yo voy a descender el intestino sano que ya está preparado y le voy a abocar hacia la línea, hacia 1 centímetro, hacia el centímetro que yo había dejado previamente por dentro de la zona pectínea. Entonces, una vez que yo uno, ¿no?, los bordes, ¿no?, con múltiples suturas, ya tengo los resultados finales, ¿no? Una vez que yo retiro los ganchos, por fuera se va a ver el ano tal cual al inicio se podía visualizar. Esa es la visualización del posoperatorio inmediato del descenso anal. Vean ustedes que no se ve por fuera, pues, ninguna cicatriz. Bueno, esto vamos a avanzar un poquito. Las complicaciones más importantes son la incontinencia fecal, que es por una mala técnica, ¿no? En el que si yo he lesionado el canal anal, el paciente puede quedar incontinente. Y las colitis, que les había también dicho hace un momento, que es que son, se pueden presentar previo o posterior a la cirugía, ¿no? Y que se tiene que tratar igual con sonda rectal y enemas, ¿no? Irrigaciones rectales. Muy bien, jóvenes, si hay alguna pregunta, me avisan, ¿ya? Voy a dar una pausa de 5 minutos para que puedan, o a las 7 en punto empezamos malformación anorrectal. Por favor, revisen que su nombre esté tal cual en, en su ingreso en lo que es la parte de miembros, porque voy a fijarme ahorita la asistencia, ¿ya? Listo. Muchas gracias. Las preguntas las podemos ver cuando empecemos nuevamente la presentación de la nueva teoría.